Virtualizó mucho esto, ¿eh? Hay mucha gente atrás, pero también gracias a Dios hay mucha gente acá. Necesito un protagonista más para el mensaje, para el devocional, y ahí me lo van a traer, que es un ejemplo que le puse a los jóvenes hace un par de años y viene a alusión al tema que traigo en esta noche. Así que aguárdenme, porque quiero que salga en pantalla un amigo, ¿sí? Y ahí arranco. ¿La grabación ya arrancó? Bueno, no importa, no pasa nada. Total, estoy robando 30 segundos de video. La idea era ponerlo al principio, pero no me olvidé. ¿Sale en cámara, Cande? Muy bien. Ustedes van a decir, ¿para qué? No pasa nada. ¿Para qué? El tema es el siguiente, les cuento. Hace unos días atrás veníamos hablando con Lauri de... Bueno, uno con la esposa después de 21 años habla de todo, ¿no? Y más cuando convivimos 24/7, porque trabajamos juntos. Siento que se bajó, puede ser, el micrófono un poquito. Así que hablamos de todo. Y estábamos hablando de las personas. Bien, quédense tranquilos, no estábamos hablando mal de nadie, ¿sí? Pero consideramos que veíamos a algunas personas contentas. Entonces uno trata de analizar el por qué, ¿no? Y consideramos que esas personas estaban como felices, como contentas, como que se sentían parte de algo, esa persona o esas personas. Y los dos dijimos, porque se sienten útiles, ¿no? Porque se siente útil. De una persona en particular hablamos en ese momento, pero hablamos en general como una conclusión, ¿no? Y qué lindo es sentirse útil, porque cuando uno se siente inútil, lo contrario, es como que no se halla, no logra llegar a estar feliz, contento, completo, por así llamarlo, ¿no? En tanto, cuando nos sentimos útiles en lo que fuera que hagamos, nos sentimos diferentes, ya nos sentimos parte de algo, ¿sí? Entonces, qué importante esta realidad que a veces no nos damos cuenta para autoanalizarnos a nosotros, a ver si realmente nos estamos sintiendo útiles donde estamos, y también para poder hacer que las demás personas se sientan útiles. Nosotros como iglesia tenemos que lograr este objetivo, ¿no? Y si nos sentimos útiles en la vida, nos sentimos y estamos bien, cuanto más cuando nos sentimos útiles en la obra de Dios, cuando sentimos que somos un instrumento de Dios y el Señor nos está usando, ¿sí? Por eso, o para eso, es trascendental estar involucrados, ¿sí? Es trascendental estar en el lugar correcto y practicar lo que vamos a estar leyendo en esta tarde también, la santidad de la cual Cristo nos posicionó. Dios nos hizo santos cuando aceptamos a Jesús como Salvador, aquellos que dimos ese paso de fe y entendimos de que había algo que nos separaba de Dios y era el pecado, y no teníamos forma de seguir en la vida porque nos dábamos cuenta que teníamos que tener paz con Dios, teníamos que tener una relación con Dios y había algo que lo estaba impidiendo. Bueno, ese pecado es el que vino a romper Cristo, ¿sí? Para salvarnos, porque no teníamos forma de acceder a Él. Yo siempre a los jóvenes les digo, es como una escalera que hizo hacia el cielo, ¿no? Ese Jesucristo es nuestro camino y esa escalera está todavía. Un día se va a acabar esa gracia, ¿sí? Pero hoy está Jesucristo dándonos la posibilidad de llegar a Dios y teniendo este camino. Y nos posiciona santos, ¿sí? Pero después también nos incentiva la palabra a que practiquemos esa santidad, que es un poquito de lo que vamos a estar viendo. Pero para poder terminar de cerrar la idea de útil o inútil, traje el ventilador, ¿sí? Imaginémonos que el ventilador tiene sentimientos, no sé si la gente de Suma ya lo ve, yo creo que sí. Tiene sentimientos, ¿sí? Tiene conciencia, es un amigo más acá. Y está acá al lado mío, alejado de un enchufe, en un clima frío, entre medio de dos aires acondicionados, ¿sí? Entonces, la pregunta que les hago, o le haría a él, ¿se está sintiendo útil el ventilador? ¿Está cumpliendo el propósito del fabricante? ¿No? ¿O sí? No. ¿Sí? Ni se estaría sintiendo útil, es más, estaría recontra incómodo acá al lado mío en la cámara sin estar haciendo lo que sabe hacer, ¿sí? O sea,
que en el lugar correcto, enchufado, prendido, en el escenario adecuado, ¿sí?, puede ser muy útil y necesario. ¿Cuánta falta nos hace en el verano, ¿no?, por ejemplo? Y que nos venga una brisa. O sea, qué útil es y qué inútil está siendo ahora. Entonces, la pregunta que les quiero hacer con este sencillo ejemplo es: ¿cómo nos estamos sintiendo? ¿Nos estamos sintiendo útiles en la obra de Dios? En la vida en general, porque de todo se trata de la obra de Dios. O sea, entonces, ¿nos estamos sintiendo útiles? ¿Estamos cumpliendo el propósito del fabricante? ¿Estamos cumpliendo el propósito de Dios en nuestra vida? ¿Sí? ¿O nos sentimos así como el ventilador ahora? Entonces, para poder responder quizás nos tenemos que preguntar más cosas para poder responder esto, ¿no? ¿Estamos en el lugar adecuado? ¿Estamos transitando lugares que nos convienen? ¿Practicamos la santidad? ¿Nos pusimos a disposición de Dios para practicar esa santidad y para poder sentirnos útiles? Vayamos a 2 Timoteo. Los que estuvieron el fin de semana, estos versículos se hablaron. Frente al Señor digo que yo lo estaba preparando antes. El hermano enfatizó en el 22 del capítulo 2, yo voy a enfatizar en el 21, pero los versículos previos son los mismos. Capítulo 2 de 2 Timoteo. Vamos a leer el 21, que es el central de esta noche. Dice: así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra. 2 Timoteo 2:21. Vuelvo. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, ¿y qué dice ahí? Útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Entonces, creo que podríamos cerrar acá y ya nos queda la idea del mensaje, ¿sí? Obviamente vamos a enfatizar un poquito más, pero vayamos versículos anteriores a ver qué le está diciendo a Timoteo. Versículo 14 de este mismo capítulo del 2 dice: recuérdales esto, exhórtales delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, los cuales para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, ¿sí?, diligentes, aprobados, como obreros que no tienen de qué avergonzarse, que usan bien la palabra de verdad. Versículo 19 dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Y apártense de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro, de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Y el texto que lo podemos decir todos juntos: así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Bueno, sigue diciendo el 22, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Bueno, un montón de consejos del apóstol que lo podemos seguir leyendo en casa, ¿no? Pero nos quedamos con esta parte y se las leo. Traje algunos versículos en otras versiones que podamos entenderlo un poquito más. A mí me gusta mucho la TLA y dice así el versículo desde el 20, dice: en la casa de un hombre rico no todo es de oro o de plata, sino que algunos objetos son de madera o de barro, unos sirven para ocasiones especiales y otros para usarlos todos los días. Algo parecido pasa con nosotros. Si dejamos de hacer lo malo y nos olvidamos de las falsas enseñanzas, seremos como esos objetos útiles y muy especiales. Toda nuestra vida le será útil a Dios, que es su dueño, y estaremos preparados para hacer toda clase de bien. Fíjense que a veces está bueno corroborar con varias versiones como para poder entender y cerrar bien la idea de lo que nos está acá hablando el apóstol, ¿sí? Pero la importancia de sentirnos útiles y ser útiles, ¿no? No es solamente sentirnos, es lo que yo veo en mí mismo, pero también lo que ve fundamentalmente Dios y los hermanos y demás. Entonces podemos hablar tres cositas
que mencionarla simplemente. Por un lado, nos está hablando de santidad, la importancia de que eso esté apartado, ¿no? Y de eso se trata, separado, apartado para Dios. Eso habla de una vida santa, ¿sí? Cuando nuestros cuerpos, nuestra vida, y vamos a leer unos versículos ahora, está reservada para Él, ¿sí? Para nadie más, para Dios, ¿sí? Cuando nosotros realmente nos ponemos en esa posición, vamos a poder ser instrumentos. Imagínense, no sé, a veces cuando hablamos con los chicos para que puedan percibir la idea, ¿no? Nosotros somos instrumentos. Imagínense el martillo. ¿Para qué fue fabricado el martillo? Para martillar un clavo, por ejemplo, ¿sí? Entonces, imagínense si el martillo, no sé, ¿qué está haciendo? Está dando vueltas para darnos viento, pues ya que estamos con el ventilador acá. O sea, cuando a veces estamos desenfocados o fuera de la mano de nuestro Hacedor, de nuestro Dios, ¿sí? Entonces realmente vamos a ser instrumentos inútiles. Por eso es la importancia de que estemos separados para Dios. También nos hablan estos versículos de que haya una limpieza espiritual, ¿sí? Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. No se los leo ahora, pero 2 Corintios 7:1 nos habla de eso, ¿no? De que justamente estemos perfeccionándonos en la santidad. Esto habla de practicar esa santidad, mantenernos santos, ¿sí? Es importante este punto como para poder estar separados y santos. Y después el tercer punto, estar listos, estar dispuestos. Ahí nomás en la segunda hoja, fíjense sobre otro tema, pero le dice a Tito, en la Tito 3:1 dice, recuerda que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos, Tito 3:1, ¿qué dice? A toda buena obra, ¿sí? Nos habla de ser útiles y estar dispuestos. Así que estando separados para Dios, teniendo esta limpieza constante, es importante que todos los días podemos estar frente al Señor, ¿sí? Confesando nuestros pecados, que dice su palabra que Él es fiel y justo, ¿no? Para perdonarnos. Dice, y estar listos, estar dispuestos, nos hace, por ejemplo, dar ese primer paso para poder ser útiles, ¿sí? En la obra del Señor. Les menciono un ejemplo, no lo busquen porque no le voy a leer el versículo, pero sí la historia. Génesis 12 nos habla ¿de quién? De Abraham, ¿sí? Abraham, dice la Biblia, que Dios tenía un gran propósito, salud, para Abraham comenzar una nación grande, engrandecer su nombre, bendecirlo y bendecir a todas las naciones en él. ¿Y lo logró? Sí, ¿cómo que no lo logró? ¿Sí? ¿Y por qué lo logró? Porque Abraham comenzó a ajustar su vida, y acuérdense esa palabrita, ajustar. ¿Hay cosas que tenemos que ajustar en nuestra vida? Probablemente, ¿sí? ¿Cuántos años le llevó a Abraham, no? Y a tantos otros, si nos ponemos a mencionar, en alguna vez he dado un mensaje sobre eso, de que la cantidad de tiempo que a algunos les lleva en la palabra de Dios, ¿sí? Tantos ejemplos de cómo tuvieron que ajustar su vida para poder ser el instrumento deseado para Dios, ¿sí? El instrumento útil. Así que la pregunta que nos podemos hacer también es ¿qué tenemos que ajustar en nuestra vida para estar acorde a la voluntad de Dios? No se olviden, porque a veces a través de las preguntas y que nosotros nos vayamos haciendo las respuestas, ¿sí? Vamos a poder entender y poder corregir lo que haya que corregir en nuestra vida. Así que no te quedes, ¿sí? No nos quedemos sin hacer nada, sintiéndonos inútiles, como el ventilador en esta posición, sin un propósito. Pongámonos en las manos de Dios, accionemos, ¿sí? A veces tenemos aptitud, pero no actitud, ¿sí? Las dos son importantes, ¿sí? Hay que accionar, porque el tema, la inutilidad es fea, ¿no? Es incómoda, es una situación que nos hace muchas veces estar mal hasta con nosotros mismos, así que es importante esto. Romanos 12, 1 y 2, se los voy a leer en otra versión, pero ustedes lo pueden buscar en la tradicional si quieren. Dice: por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. ¿Sí? Si sos un martillo y estás toda la vida colgado en el galpón ordenado y nunca sos usado, por más que seas un buen martillo, no
no es lo mismo, ¿sí? El martillo está hecho para clavar los clavos y nosotros estamos hechos para servirle a Dios. Ahí es donde nos vamos a sentir útiles, ¿sí? Si perdemos el tiempo en nuestra vida en otras cosas, dice, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. Así es como se le debe adorar. Y no vivan, versículo 2, ya como vive todo el mundo. Acá están los consejos, ¿sí? Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Y así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo bueno, agradable y perfecto, ¿sí? Queremos conocer esa voluntad de Dios, pongámonos en sus manos, ¿sí? Empecemos a ser una herramienta útil a Él, ¿sí? No nos quedemos con una imagen nuestra de que yo no puedo, una imagen antigua. ¿Sí? Estaba buscando alguna imagen sobre eso, que en otro tiempo por ahí se sintió inútil, o fue un inútil, según lo que dice la palabra de Dios, y ahora no. Y por ejemplo encontré a Onésimo, ¿sí? Un esclavo que conoce a Cristo, pasó a ser de gran utilidad para el apóstol Pablo y para Filemón. Pero sin embargo, fíjense lo que dice Onésimo en Filemón 1:11, dice, el cual en otro tiempo te fue inútil, dice. Es duro a veces parece decir, sos un inútil, pero el apóstol se lo dijo. Pero ahora a ti y a mí, se lo dijo a Filemón, ¿no? Pero es una carta que llegó a Onésimo, así que la debe haber leído probablemente. En otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Fíjense, o sea, simplemente tuvo que conocer a Cristo, pasó a tener energía, ¿sí? Ahí, si uno lo enchufa al ventilador, pasa a tener electricidad, ¿sí? Y se conectó a la red, o sea, Onésimo se conectó al Señor y de ahí nunca más pasó a ser inútil, ¿no? Y cierro con este texto, el Efesios 2:10 también, en las dos versiones, en la que todos conocemos, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, que dice, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Y la TLA dice, nosotros somos creación de Dios por nuestra unión con Jesucristo. Nos creó para que vivamos haciendo el bien, lo cual Dios ya había planeado desde antes. ¿Te sentís inútil? ¿Te sentís que no encontrás el propósito de tu vida? ¿Sí? Es necesario que te pongas en sus manos, que veas si estás practicando la santidad en la cual Dios te posicionó, ¿sí? En Cristo Jesús, ¿sí? Que des esos pasos para poder estar encaminado en su voluntad, ¿no? Nos vamos a poder sentir útiles, vamos a poder aprovechar al máximo nuestros talentos, nuestras habilidades, ¿sí? Es importante que nos dejemos moldear, que estemos atentos al llamado, para correr, como dice el apóstol, la carrera, ¿sí? Despojándonos de todo ese peso extra que nos asedia, ¿sí? A veces pretendemos o pensamos que podemos correr con esa mochila llena y cargada, y no. ¿Sí? El Señor quiere que te la quites y que puedas correr esa carrera, ¿sí? Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, pero es necesario que nos comprometamos con Él, ¿sí? Que el Señor nos pueda haber hablado en estas sencillas palabras, en este devocional, entendiendo de que, por un lado, nosotros tenemos que hacer algo, pero también tenemos que hacer algo práctico, ¿sí? Que es ponernos a los pies del Señor, a ponernos en su voluntad, pero accionar, ¿sí? Accionar en que es necesario que todos estemos trabajando en la obra de Dios. Así que si hay alguien que está en esta situación, busque a los ancianos, busque a alguien en la congregación para que realmente podamos asistirle y que realmente todos podamos juntos trabajar, ¿no? Qué lindo es poder trabajar y servir juntos en la obra del Señor. Que el Señor nos bendiga. Amén.